Por último, vamos a hablar un poco de la utilidad de la medicina basada en evidencias. ¿Qué evidencia hay de que esto es útil y cómo nosotros podemos jugar con esta información en la implementación o en la práctica cotidiana? Aquí vemos nuevamente nuestro flujograma, donde tenemos a la evidencia científica, la experiencia clínica y los valores y preferencias de los pacientes. Vemos las habilidades de buscar, evaluar y aplicar, y vemos el ciclo de vida de la medicina basada en evidencias. Vamos a profundizar un poco en la necesidad de hacer lectura crítica, de por qué esto es útil para nosotros, ya sea desde el punto de vista clínico o metodológico. Así que el hecho de que yo pueda determinar la confianza, entre paréntesis, calidad de la información, me va a poder ayudar a hacer cosas interesantes. Por ejemplo, yo que soy metodólogo y me dedico a ayudar a hacer síntesis de evidencia para revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica, el hecho de que yo sepa evaluar la calidad y la certeza de la evidencia me permite ayudar a los clínicos de otros temas o clínicos de mi misma área a transicionar entre la evidencia y una recomendación, en donde les mostramos todo el cuerpo de evidencia y ellos toman la decisión con base a eso y deciden cuál es la recomendación mucho mejor que se puede hacer con esa evidencia. Y como clínico o profesionales de la salud, esto nos puede ayudar si nosotros queremos aplicar información que está fuera de las recomendaciones que nosotros usamos, ya que nosotros sabemos que va saliendo información nueva todo el tiempo. Y a veces las guías que nosotros podemos usar para tomar decisiones no están tan actualizadas o no consideran esta evaluación. Nosotros podemos en algún punto, si somos suficientemente capaces, en hacer una lectura crítica y una interpretación de la calidad de esta información. Sin embargo, para poder hacer esto, nosotros requerimos de diferentes habilidades. Por ejemplo, saber de métodos de investigación. Yo necesito saber que el estudio está hecho de manera apropiada para los objetivos que quieren y que se realizó de manera apropiada nuevamente. Debemos de conocer si la bioestadística que usaron es robusta o no es robusta, o cuáles son las desventajas y los pros de cada uno de estos tipos de modelos que se hacen en los estudios clínicos. Además de tener un conocimiento de la enfermedad para nosotros poder entender cómo estas tres interactúan y poder dar una certeza a esta información. Y ya con esa certeza yo poder usar otros factores para determinar qué tanto yo puedo aplicar esta evidencia en mi paciente o en mi contexto, dependiendo de la situación que estemos lidiando. ¿Qué información hay que esto, si realmente esa lectura crítica sirve? Hay varias cuestiones, o sea, hay varias personas interesadas en ver el impacto en la formación de la lectura crítica. Esta revisión sistemática Cochrane resume esta información en donde se enseña a los profesionales de la salud a tener esta habilidad y cómo esta habilidad tiene un impacto en su calidad de la toma de decisiones. Hay ciertas evidencias que lo ven ya desde el punto de vista clínico, que vamos a ver un poco más adelante. Así que cuando nosotros hablamos de qué tan útil puede ser la medicina basada en evidencias, esto va a depender de las cuatro grandes esferas que nosotros podemos accionar como profesionales de la salud. Tenemos que podemos tomar decisiones de tratamiento, diagnóstico, daño o pronóstico. Y que este enfoque de preguntar, evaluar y aplicar y el hecho de repasar la información y conocerla nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. Y para esto nosotros podemos tener diferentes herramientas, una de las cuales es la herramienta de la pirámide ya preevaluada. Esta pirámide propuesta por Brian Haynes alrededor del 2010 nos habla de cómo es muy complicado que nosotros podamos tener el tiempo para leer toda la información disponible de un tema. Imagínense que tuvieran que leer toda la información disponible de prevención primaria con antiagregantes plaquetarios para infarto y que tuvieran que leer toda esta información para poder llegar a una conclusión. Estas miles de estudios que han sido publicados con diferentes efectos y que tengan que leerlos todos para tomar una decisión. Fue una de las principales limitaciones que se dieron cuenta cuando surgió el movimiento. De hecho, fue la crítica que hace Archibaldo Cochrane a nuestra profesión. El cómo nos
¿cómo es posible que no tengamos repositorios de evidencia que sean digeribles para los clínicos y que puedan facilitar la toma de decisiones? Así que con esta idea surge la colaboración Cochrane y surgen diferentes iniciativas para sintetizar o preevaluar la evidencia para que el clínico la pueda implementar de manera más sencilla. Y es así como surge esta pirámide de la evidencia, en donde en la parte más alta tenemos los sistemas, que es cuando la tecnología conoce el conocimiento y se implementa en un área clínica. Por ejemplo, hay un sistema que se llama Watson de IBM, que es una inteligencia artificial mixta, en donde nosotros le damos información a Watson para que Watson la procese y Watson nos ayuda comparándola con la mejor evidencia disponible para dar una recomendación o para verificar que estamos haciendo algo correcto o no. Watson ahorita se ha usado mucho en la cuestión de diagnóstico, principalmente en ver patrones de radiografías, mamografías. También tiene una versión poblacional, una versión hospitalaria, en donde la información se va minando y se va retroalimentando para poder tomar las mejores decisiones. De ahí siguen los sumarios, que son las guías de práctica clínica o cualquier otro repositorio de evidencia. Los más comunes son UpToDate, Dynamed o las guías de práctica clínica, que estas son generadas por personas que se dedican a hacer síntesis de evidencia, en donde tratan de hacer de manera muy transparente y consciente el mejor resumen y en ocasiones proveer una recomendación de cuál es la mejor manera de actuar. Ambas tienen sus pros y contras, ambas son muy buenas y si tienen acceso a ellas, genial. Por desgracia, nosotros ya no tenemos acceso a Dynamed y a UpToDate a veces es irregular, pero sí tenemos acceso a las guías de práctica clínica. Después vienen tres grandes esferas, que es la síntesis de sinopsis y la sinopsis, que en algún punto representan sumarios de evidencia de manera sistemática, que son las revisiones sistemáticas y las revisiones sistemáticas interpretadas. Cuando nosotros tenemos una revisión sistemática interpretada a una síntesis y una sinopsis, esto implica que alguien que conoce del tema nos resume la revisión sistemática y nos ayuden a tener una mejor comprensión de qué hicieron en el estudio. Si por algo no existe alguien que haya resumido una revisión sistemática de nuestro interés, nosotros proseguimos para leer la revisión sistemática nosotros. Sin embargo, nos enfrentamos a los dilemas de la lectura crítica. Tenemos que saber muy bien si el método estuvo bien hecho, si la estadística estuvo bien hecha y si desde el punto de vista clínico tiene sentido lo que hicieron. Ya después de esta síntesis que puede que existan o no existan, tenemos algo que son las síntesis de estudios originales. Alguien como el ACP Journal Club sale un nuevo estudio y lo evalúa y nos da los pros y contras de la metodología y nos ayuda a tener una buena interpretación. Y hasta abajo de la pirámide de la evidencia preevaluada se encuentran los estudios originales, los cuales nosotros tendríamos que evaluar si queremos tomar una decisión. ¿Por qué les muestro esta pirámide de la evidencia preevaluada? Es bajo el paradigma de la medicina basada en evidencias. Lo ideal es empezar lo más alto que podamos en la pirámide e ir bajando dependiendo si encontramos la información o no. ¿Por qué? Porque el hecho es de tener la información ya digerida para poder implementarla mucho más fácil. Porque ustedes imaginen, si están en un pase de visita, están discutiendo si le quieren dejar Dexa o metilprednisolona al paciente con ART severo, secundario a COVID, y es muy complicado la parte de la implementación si nosotros queríamos hacer el ejercicio en el momento. No significa que no se pueda hacer después, de hecho es la idea de todo este curso, pero sí es más fácil la implementación cuando nosotros recurrimos a esta evidencia preevaluada. Y es muy importante retroalimentarla y ver si se hizo de manera apropiada, ¿no? Que es esta parte de la lectura crítica. Que surge una nueva pirámide a partir de esto, que es esta pirámide de la implementación de la medicina basada en evidencias. Una disculpa que la gráfica esté en inglés, no hay una versión en español. Pero si se fijan, tienen los mismos componentes. ¿Dónde estás? No veo la punta. Tiene los mismos componentes. Tiene las S de los sistemas, sinopsis, revisiones sistemáticas o estudios como parte de esta pirámide de la evidencia preevaluada. Y después tiene una serie de pasos en donde uno puede ver cómo aplicar la medicina basada en evidencias. Por eso, en el punto 2, que hablamos de la aplicación en la cama, depende de tres grandes factores: que nosotros conozcamos la evidencia, que aceptemos la evidencia, porque a veces ocurre que estamos peleados con la evidencia, y que apliquemos la evidencia.
Estas son partes fundamentales para nosotros poder aplicarlo frente al paciente. Luego sigue una parte que es la parte de la mejoría de la implementación clínica, en donde nosotros aplicamos, estamos dispuestos y tratamos de actuar sobre la evidencia para que esta sea más fácil de implementar. Lo cual nos deja a la última parte, que son los ayudadores clínicos, la educación del paciente, la complianza con las diferentes estrategias para poder aplicar la evidencia, en donde yo actúo sobre ella, me estoy adhiriendo a ella y estoy tratando de que los demás se adhieran a ella. Así que esto es muy importante dentro de la parte de la implementación de la medicina basada en evidencias. Toda esta secuencia de cómo garantizar que sea fácil para el clínico usarla en el día a día, que es uno de los grandes retos que tenemos en esta rama de la medicina. Luego tenemos un desarrollo de la síntesis de evidencia, que es algo muy importante para conocer, porque este desarrollo de la síntesis de evidencia es parte o es un reflejo funcional de todo lo que es el abordaje de la medicina basada en evidencias, que es parte de lo que nosotros en este curso vamos a aprender un poco a hacer. Si se fijan en la parte inicial, en la esquina superior izquierda, tiene la formulación de las preguntas. Se habla del esquema de formulación PICO, en donde la P es la población, la I es la intervención, la C es el comparador y la O es los desenlaces. Nosotros cuando queremos hacer una síntesis de evidencia como una guía, nosotros hacemos diferentes preguntas y nos interesa acomodar los desenlaces dependiendo de su importancia, ya sea críticos, importantes o no importantes. Ya después de que nosotros hacemos esto, se hacen búsquedas de información para buscar toda la información que hay disponible y resumirla en diferentes softwares o diferentes plataformas. Una de las más comunes se llama Grade Pro, que es generada por la iniciativa Grade, que es una evaluación sistemática de la información. Y una vez que tenemos esta información, lo que se hace es determinar qué tan buena es su calidad o no, ya sea que es alta, moderada, baja o muy baja. Y tenemos que evaluar si hay ciertas características que nos hagan desconfiar de la evidencia o que nos hagan confiar más de la evidencia. Ya con todo este proceso de nosotros buscar la información, evaluarla, determinar su calidad, viene la parte de la aplicabilidad, que en el contexto de las guías de práctica clínica hay un panel que evalúa la información y genera una recomendación a favor o en contra, tomando en cuenta los beneficios, la viabilidad, la equidad, la aceptabilidad, recursos disponibles, entre otras cosas. Sin embargo, nosotros podemos tomar esta situación en nuestra práctica clínica, en donde si nosotros somos suficientemente hábiles para poder determinar la confianza en la evidencia y tomamos en cuenta parte de estos contextos, podemos nosotros aplicar evidencia nueva que no se ha encontrado evaluada por las guías. Sin embargo, esto es un trabajo ya un poco más avanzado, que espero que con este curso podamos ir caminando hacia este tipo de situaciones. Es muy importante que entender que no es la medicina basada en evidencias, que también se habla en el artículo que publica David Sackett. Y no es medicina basada en evidencias si solo tomamos la decisión ignorando alguno de los constructos. Por ejemplo, le doy más peso a mi experiencia clínica que a la evidencia científica. Hay ocasiones donde nosotros podemos usar nuestra experiencia clínica en ausencia de evidencia, como ocurrió mucho con COVID, que cada quien desarrolló su propia experiencia y empezó a determinar qué le servía más y qué le servía menos. Todo con base en un razonamiento fisiopatológico. Sin embargo, en cuanto empieza a salir la evidencia que es mejor que nuestra experiencia, ya que nuestra experiencia desde el punto de vista metodológico sería muy similar a un estudio observacional retrospectivo, dependiendo de qué tan organizados seamos con nuestra información o no. Así que el hecho que nosotros le demos más peso, por ejemplo, a la experiencia clínica que a la evidencia que hay disponible y que probablemente este sea de mejor calidad, pues no estamos haciendo medicina basada en evidencia. O si en algún punto tenemos un contexto ambulatorio y tenemos un paciente que no consideramos las diferentes opciones terapéuticas que le podemos brindar con base a sus necesidades, sus recursos, pues no estamos haciendo medicina basada en evidencia. También algo muy importante es que no es una receta de cocina, que hay mucha gente que critica esto, es una receta de cocina y
es simplemente pegarle la guía a un paciente y tratar de seguir la guía. Tampoco es así, porque cada paciente va a tener diferentes prioridades o diferentes contextos, en donde cada medicamento puede que alguno sea mejor que otro. Así que tampoco es esta prescripción preestablecida. De hecho, si hacemos medicina basada en evidencias, podemos acercarnos mucho a la medicina individualizada. Más en el contexto ambulatorio, también en el contexto de críticos, pero ahí tiene sus limitaciones y fortalezas. También antes se creía que solo era usar revisiones sistemáticas o ensayos controlados aleatorizados para tomar decisiones. Actualmente ya se usa cualquier cuerpo de evidencia. Sin embargo, va a depender de la calidad de la evidencia con la confiabilidad que damos cada recomendación. Si decimos estoy muy confiado en esto o estoy poco confiado en esto. También hay personas que creían que era un camino para realizar publicaciones científicas y no lo es así. Sin embargo, entender cómo se evalúan las publicaciones facilita querer publicar. Y también lo mismo ocurre con el análisis estadístico. Entender cómo se hace la estadística no implica que podamos hacerla, pero sí nos da recursos que si nosotros complementamos con educación, facilita mucho el hacer el análisis estadístico. De hecho, yo empecé mi camino entendiendo medicina basada en evidencias, después partí a metodología y estadística y es un complemento muy bueno. Y de aquí tenemos a un estudio que es también muy clásico respecto a qué tanto la medicina basada en evidencias realmente mejora los desenlaces de los pacientes. Y este fue un estudio natural experimental que se realizó en un hospital de España que se llama Donostia, en donde se trató de implementar la medicina basada en evidencias comparándola contra no medicina basada en evidencias, el tratamiento tradicional. Esto ocurrió en la siguiente secuencia temporal. Fue un estudio ya relativamente viejo, del 2004 al 2011, en donde se dividieron por grupos. Fue un ensayo controlado clúster, en donde grupos o wards o salas del hospital se dividieron entre aquellos que hacían medicina normal y medicina basada en evidencias. Y ellos fueron representados por diferente cantidad de doctores. En el grupo de medicina basada en evidencias había pocos doctores. Y en el grupo de sala normal había muchos más doctores. Y cada uno tenía los siguientes, la cantidad de consultas, admisiones, mortalidad, readmisión, que fue parte de lo que se evaluó en ese servicio de medicina interna y que se comparó entre las diferentes estrategias. Algo que muy importante que cabe resaltar fue que dentro de las partes iniciales, la mortalidad entre los grupos era muy similar, pero con el tiempo la mortalidad fue menor en el grupo que recibió el abordaje de medicina basada en evidencias. También algo que ocurrió fue que el tiempo de estancia hospitalario fue mucho menor en el grupo que recibió medicina basada en evidencias como una intervención. Se observa de manera más clara aquí en las siguientes figuras, en donde al inicio la diferencia no fue significativa, no hubo una diferencia importante entre los dos grupos del tratamiento estándar y la medicina basada en evidencias. Sin embargo, con el tiempo, la mortalidad fue disminuyendo en el grupo de medicina basada en evidencias, también en el grupo estándar, sin embargo, sí hubo una diferencia importante en la mortalidad. En la segunda figura vemos cómo el tiempo de estancia siempre fue menor en el grupo de medicina basada en evidencias y en la última figura vemos cómo las diferentes mortalidades fueron oscilando. En los primeros años fue muy similar, en el segundo, en el 2005, la medicina basada en evidencias le fue mejor, en el 2006 no tanto, 2007 y 2008 les fue muy bien y poco a poco se fueron acercando. Así que hay cierta evidencia de que hay un beneficio clínico hacia los pacientes. ¿Qué tanta confiabilidad le podemos tener? Pues también es un estudio que tiene sus limitaciones, que si quieren podemos en algún punto discutir. Sin embargo, este estudio no toca otros beneficios como la satisfacción del paciente, la satisfacción del médico, efectos adversos, entre otras información que es muy importante para la toma de decisiones. De manera global, quiero concluir lo siguiente. O sea, el paradigma de la medicina basada en evidencias ha evolucionado desde su primera aparición en 1990 y todo lo que sus fundamentos pues ya se encontraban desde 1930 en la mesa y en la discusión de diferentes científicos y pues si nos vamos ya muy atrás desde 1700. Actualmente la medicina basada en evidencia tiene tres constructos. Tiene la evidencia científica, la experiencia clínica y los valores y preferencias de los pacientes. Además de contar con estos sustentos epistemológicos relacionados con el método científico, el inductivismo, el falsificacionismo y el holismo, que nos dan esta parte filosófica científica de cómo estamos discutiendo
la ciencia. Y existe evidencia que tanto enseñar lectura crítica, aplicar medicina basada en evidencias, genera un impacto tanto en el personal de la salud como en los pacientes. Sin embargo, el principal reto es cómo implementar estas estrategias en la práctica clínica. Y sin más por el momento, esta fue la presentación que tenía planeada para ustedes.